Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda sesión de teoría de cine. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del temario de la materia, de cuáles serían así los temas que vamos a tratar a lo largo del curso. Y también vamos a ver otro tema acerca de la historia del cine, el cual tiene que ver con la industria cinematográfica, los géneros cinematográficos, pero principalmente dedicado a la comedia. Creo que entre los personajes de la comedia, uno muy importante va a ser Charles Chaplin. Entonces, Charles Chaplin llegó a hacer muchísimas comedias. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de cuáles eran de sus comedias. Aquí pues, ya hemos evolucionado muchísimo en el caso del cine porque Luis Lumière y Méliès hacían películas muy cortitas de 30 segundos y luego empezaron a irse ampliando a 5 minutos, 6 minutos, pero ya Chaplin va a empezar a hacer lo que pues podía considerar una especie de mediometrajes, porque ya esas películas van a durar 25, 30 minutos y cada vez va a ir incrementando el tiempo, entonces va a llegar a una hora, hora 20, hora 30, que ya sería el tiempo normal, el tiempo regular de una película que vemos actualmente, ¿no? Creo que actualmente también en esta etapa de la hipermodernidad del cine, pues ya hay películas que duran 2 horas y media o hay películas que duran cerca de 3 horas, pero hubo un tiempo en que más o menos el promedio era de hora y media, ¿no? Entonces Chaplin ya avanza en el lenguaje, va contando historias más complejas y estas historias les digo que alcanzan de 25 a 30 minutos. Bueno, vamos a empezar viendo algunos temas del programa de la materia. Y ya les había comentado el día de ayer que vamos a ver 4 temas principalmente, ¿no? El tema de la historia del cine, el tema que tiene que ver con la teoría de cine y otro tema que tiene que ver con el análisis de las películas, con el análisis cinematográfico. Y el tema de la narración también siempre va a estar presente en todas las películas que vemos, porque el cine tendría principalmente esta capacidad narrativa muy desarrollada, entonces siempre nos está contando historias, ¿no? Entonces, como siempre nos está contando historias, todo el tiempo nosotros tenemos que estar pendientes de esos personajes, de esos sucesos que van apareciendo a lo largo de la historia, y siempre están relacionados con la emoción que nos puede producir esas películas, ¿no? En ese sentido, Chaplin era perfectamente consciente de cómo quería emocionar al público a través de los niños, a través de las situaciones que se le iban presentando de que era perseguido por la policía o que era perseguido por algún símbolo de autoridad, ¿no? Entonces siempre está trabajando con las emociones de los espectadores. Entonces vamos a ver el programa, algunos temas del programa. Lo tengo exactamente al revés. Sí. Estos ya van a ser los temas del programa. Entonces, principalmente serían estos 4 temas fundamentales para ir estudiando aquello que tiene que ver con el cine desde el punto de vista de la teoría. Ya desde el punto de vista de la práctica, a lo mejor estos temas no son tan importantes, pero desde el punto de vista teórico siempre es importante esto es parte de la historia y la parte del análisis cinematográfico. Entonces los 3 temas fundamentales sería el de historia del cine, el del análisis cinematográfico y el de la teoría de cine. En esa parte hoy vamos a ver un poquito dentro del parte de la historia del cine, cómo se desarrolla Hollywood y cómo van surgiendo las diferentes productoras en el caso de Estados Unidos, porque como ustedes saben, Estados Unidos siempre ha sido el país que más se ha dedicado al cine como un hecho industrial, no solamente en producir películas, sino también en distribuir películas en salas de cine y ahorita todo lo que tiene que ver también con las plataformas y lo que tiene que ver con las series de televisión
y otros productos relacionados con el cine y con la mercadotecnia. Entonces vamos a ver el primero de estos temas, que sería el de la historia. Siempre pues es muy importante conocer cómo ha ido evolucionando el medio. Y algo que ha quedado muy establecido en el caso del cine es que se conoce la fecha de origen, la fecha de nacimiento del cine, el creador del cine y cómo fue realizando sus diferentes películas, ¿no? Al mismo tiempo que Lumière iba haciendo películas, van a surgir otros inventores importantes que también van a hacer aparatos muy cercanos al cinematógrafo de Lumière. Entonces, en el caso de Inglaterra, en el caso de Alemania y en el caso de España, también va a haber otros inventores que también quieren producir un aparato parecido al cinematógrafo, ¿no? Pero dicen que el que fue más perfecto para grabar y para reproducir las películas, pues fue el de Luis Lumière. En la parte de la historia del cine, vamos a ver algunas escuelas, vamos a ver algunos movimientos destacados de la historia del cine. Estos movimientos y estas escuelas destacados de la historia del cine ya están registrados en bastantes libros. Entonces podríamos mencionar el caso de Roman Guber, que es un historiador muy importante español, que ha ido trabajando este desarrollo, esta evolución histórica del cine. O también podríamos hablar de George Sadoul, que George Sadoul también tiene la historia del cine. La historia del cine de George Sadoul creo que llegaba hasta la 1970, entonces como que le falta un poquito más de actualización. Entonces en cambio Roman Guber ha tratado de ir actualizando la historia del cine y ha incluido la parte de los 80s, la parte de los 90s y todo lo último que ha ocurrido durante la década del 2000. Estas escuelas y movimientos van a ser muy importantes porque nos van a marcar así ciertas características estéticas, ciertas características de contenido y más importante, ciertas características que van a estar relacionados con los principales países. Se puede considerar que hay 5 países muy importantes que hacen cine. Y los 5 países muy importantes que van a hacer cine, principalmente serían los países más industrializados, ¿no? Entonces podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Alemania, podemos hablar de Inglaterra y de Francia e Italia. Entonces, si nos fijamos, los principales países que le han dedicado a la industria cinematográfica son estos países más industrializados, ¿no? Entonces podemos hablar de Estados Unidos y también un país en el cual es completamente importante el cine sería el caso de Francia. El caso de Francia sería muy destacado porque fue el primer país que va a crear las cinematecas, que va a crear los cineclubes, que va a crear revistas de cine y que va a dar y va a privilegiar el apoyo a su cinematografía nacional, ¿no? De hecho, la materia de cine se ha convertido en una materia realmente muy importante para Francia. Y entonces, por ejemplo, desde la primaria muchas veces se enseña con películas, en la secundaria, en la preparatoria, entonces llevan una educación cinematográfica desde muy pequeños, ¿no? Entonces estas escuelas principalmente estarían relacionados con los países industrializados. Entonces podemos hablar de un movimiento que tiene que ver con el caso alemán, otro movimiento que tiene que ver con el caso de Rusia. En los orígenes del cine también la escuela de Brighton, que es la escuela inglesa, va a ser una escuela muy importante. Y posteriormente de esta etapa muda, durante la Segunda Guerra Mundial, va a ser muy importante lo que tiene que ver con el neorrealismo italiano. Y ya para la década de los 50 y principios de la década de los 60, en Francia va a surgir una teoría completamente revolucionaria que sería la de cine de autor. Entonces, nosotros nos importa mucho esta teoría de cine de autor, en la cual el director es el más importante, y nos interesaría principalmente esta teoría de cine de autor, en donde el director es el más importante, porque muchas de las películas que se van a producir en México, principalmente en estos últimos 20 años, los directores mexicanos quieren tener esta visión de un cine de autor en el cual escriban, dirijan, muchas veces también se encargan de la edición de la película, y muchas veces en el caso del cine mexicano, como no hay mucha producción, ellos también son a veces directores y productores de sus propias películas. Entonces ahorita vamos a ver cuáles serían estas escuelas y estos movimientos importantes que vamos a ver. Hoy, por ejemplo, vamos a ver el de cine cómico y el lunes veríamos lo que tiene que ver con el cine de vanguardia. El cine de vanguardia
va a estar muy ligado principalmente con los surrealistas y va a ser muy destacado el trabajo que va a realizar Luis Buñuel y el trabajo que va a realizar Salvador Dalí. Entonces, si nos da tiempo, el lunes veríamos algún ejemplo de la película que realizó Salvador Dalí en colaboración con Buñuel, que se llama El perro andaluz. Ahorita lo que vimos en la clase de ayer sería este cine primitivo, y en este cine primitivo era cuando la cámara estaba completamente fija, casi la cámara no se movía, había casi un solo punto de vista y había pocos cortes. De hecho, las películas que vimos de Lumière y de hecho en las películas de Méliès, casi todo se desarrolla en un solo plano, a excepción de El viaje a la luna, que esta película sí tiene más planos y ya pretende ser algo más compleja, ¿no? Entonces estos pequeños cortometrajes, estas pequeñas vistas, van a pertenecer a ese cine primitivo que muchos historiadores han considerado que tiene influencias completamente del teatro, ¿no? Entonces era un único punto de vista. Muchas veces esta evolución del cine se va a deber a que estamos cambiando completamente los puntos de vista, ¿no? Estamos cambiando los puntos de vista, estamos cambiando los planos, estamos cambiando la angulación. Esto creo que lo van a ver un poquito más en taller, como para, quieres que pasar de un plano a otro plano, tienes que cambiar el eje y aparte tienes que llevar una continuidad con respecto a los planos, con respecto a las entradas y salidas, con respecto a la iluminación y con respecto al tipo de ropa que van a llevar los personajes, ¿no? Pero en el cine primitivo, pues casi la mayoría se desarrollaba en un solo plano. También la semana 2 vamos a ver el cine expresionista, y este cine expresionista alemán va a ser un movimiento muy destacado porque va a ser el que va a ser considerado el primer movimiento vanguardista, el primer movimiento artístico. Entonces las primeras películas que se van a considerar como películas de arte van a ser principalmente las películas que van a proceder de este movimiento, de este cine expresionista, como sería la que vamos a ver, que es El gabinete del doctor Caligari, pero también estarían Metrópolis, Nosferatu, El anillo de los Nibelungos, Fausto, Las manos de Orlat y muchas películas que van a pertenecer al cine expresionista. El cine expresionista tendría 50 o un poquito más de películas destacadas y es de hecho todo un género que va a influir muchísimo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces el terror, las películas de terror de Estados Unidos muchas veces van a estar influenciadas por este cine que se va a hacer en la década de los 20 en Alemania. Después, para la semana número 3 vamos a ver lo que tiene que ver con el cine soviético. Aquí hay directores importantísimos. Estos directores del cine soviético también se considerarían cine de arte y tendríamos unos 3 4 directores muy importantes, como sería el caso de Eisenstein, el caso de Pudotkin, el caso de Donchenko y el caso de Disiga Bertok. Disiga Bertok va a ser un documentalista que va a querer principalmente retratar la realidad y retratar esta realidad tal cual es. Pero este director, este documentalista, va a estar influenciado principalmente por las ideas cubistas, por las ideas constructivistas. Entonces quiere mostrar no solamente muchos planos, sino quiere demostrar muchas realidades alternas. Este, y para demostrar estas realidades internas muchas veces va a dividir la pantalla en varios sucesos que van a estar ocurriendo en diferentes lugares, en diferentes tiempos y en diferentes espacios. De hecho, la fotografía que aparece en el cine soviético sería esta fotografía que nos habla de la película del hombre de la cámara, de Disiga Bertok. Entonces, la traducción de lo que quería hacer Disiga Bertok era el cine ojo. Era el cine ojo, entonces la cámara era como un ojo más perfecto que el ojo humano, y quería captar todos los detalles. Entonces, Disiga Bertot pensaba en una cámara muy chiquita que la gente no la pudiera observar y tú podías grabar todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Si pensamos en eso, pues ya hemos llegado a esa tecnología en que existen cámaras completamente pequeñas que tú puedes grabar todo, o en el caso de la modernidad que tenemos actualmente, tu teléfono celular sería ese tipo de cámara muy pequeñita con la cual tú puedes grabar absolutamente todo, ¿no? Hay que pensar que estas cámaras de 1927 eran cámaras realmente muy grandes, eran cámaras
30, 40, 50 kilos. Entonces un camarógrafo tenía que ser muy fuerte para estar todo el tiempo cargando una cámara de 20 o de 30 kilos, ¿no? Entonces él pensaba en que existieran estas cámaras pequeñitas como, como nuestros celulares actualmente. Después vamos a ver este movimiento que es el neorrealismo italiano. Este también sería un movimiento muy importante y de ahí van a surgir figuras muy importantes, como sería el caso de Fellini, como sería el caso de Antonioni, como sería el caso de Vittorio De Sica. Y entonces hay directores muy importantes que van a surgir del movimiento del neorrealismo italiano y el neorrealismo italiano también trata de capturar la realidad tal como es. Después vamos a hablar un poquito acerca del cine de autor, en donde el director es lo más importante. El director tiene la idea de la película, el director tiene la idea de la estética de la película, de cómo crear un estilo de la película, ¿no? Creo que en México hemos aprendido bastante de la teoría de cine de autor, porque ya ven que tenemos a directores que viven en Hollywood, que tienen un estilo muy particular, ¿no? Ya puede ser Del Toro, puede ser Cuarón, puede ser Iñárritu, o todos los nuevos directores del nuevo cine mexicano, que trabajan actualmente realizando películas en el caso de México, pero que también tienen esta visión completamente autoral de cómo mostrar la realidad y de cómo mostrar lo que está sucediendo en el país. Después nos vamos a dedicar al cine mexicano y en esta parte de cine mexicano vamos a ver tres o cuatro directores muy actuales de los últimos 5 o 6 años y que cómo se demuestra en estos directores mexicanos esta visión autoral. Creo que esta visión autoral es muy importante porque cada director va a tener un estilo y muchas veces este estilo va a ser reconocido en diferentes festivales en otros países a estos directores mexicanos que están realizando sus películas, pero con un estilo que muestra lo que ocurre en el país y con un estilo completamente muy personal. Ese sería un poquito el temario con respecto a la parte de historia. Entonces vamos a ver el siguiente elemento, que sería el de la parte del análisis cinematográfico. La parte del análisis cinematográfico muchas veces lo vamos a ver observando películas, viendo películas, analizando películas, y también hay un punto de vista muy importante, ¿no? También tenemos que muchas veces sentir placer a la hora de ver películas, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver las películas de Charlie Chaplin. Entonces no las traten de analizar, sino traten de solamente ver la película. Y creo que el propio Chaplin sabe cómo llevar a los espectadores para conseguir la risa, para conseguir una película de comedia. Y creo que Chaplin era un excelente director, tanto de actores, tanto de actores como los escenarios que planteaba y como los personajes que le gustaba elaborar, ¿no? Entonces, muchas veces el gusto por el cine empieza por ese placer que tú sientes al ver la película y muchas veces, por ejemplo, en el caso de François Truffaut, que va a ser uno de los críticos más destacados, decía que la primera vez que ves una película, la primera vez que te relacionas con una película, pues que lo hagas así como un espectador normal y ya para cuando quieras analizar una película la veas por segunda vez. De hecho, François Truffaut era completamente perfeccionista, ¿no? Entonces, cuando hacía una crítica de una película en la revista de Carrière du Cinema, decía, discúlpeme, señor espectador, pero solamente tuve la oportunidad de ver 2 o 3 veces la película, ¿no? Entonces, muchas veces para llegar a un análisis, tú tienes que ver la película más de 2 veces, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nosotros tenemos películas que nos gustan mucho, que sí las podemos ver varias veces, ¿no? Y mucho más para el caso de un análisis cinematográfico, si se requiere ver varias veces para ver todos los elementos que van a estar constituyendo lo que tiene que ver con el film. Entre estos elementos que vamos a ver para el análisis cinematográfico, vamos a ver el punto de vista de la imagen. Aquí puse en el Google Emanuel Lubezki y me salió este caballito. Me salió este caballo que en el fondo tiene un atardecer. Y vamos a ver estos aspectos de la imagen. Aquí a lo mejor se va a relacionar un poquito con la materia de taller, porque los elementos del lenguaje, los elementos de la imagen, pues serían muy parecidos a lo que van a ver en taller y a lo que vamos a ver aquí en la parte de teoría, ¿no? Yo creo que también vamos a ver unos elementos un poquito más particulares, como sería la parte de la iconografía,
como sería la parte estética de la imagen. Después vendríamos la parte del sonido. En esto de la parte del sonido, Christian Metz, que es uno de los teóricos más importantes en el caso del cine, decía que había muchos elementos sonoros que estaban jugando para que produciera el significado de la película, ¿no? Entonces estaba jugando el diálogo, estaban jugando los efectos, estaba jugando la música, están jugando los ruidos incidentales. Entonces hay muchos elementos que se relacionan para producir ese espacio sonoro, esa atmósfera sonora. Creo que ustedes ya tienen una idea bastante grande de cuáles son todos esos elementos, porque creo que acaban de terminar radio y ya les enseñan todos esos elementos de la parte del sonido. Después, aquí veríamos la parte de la narración. Esta parte de la narración estaría relacionada con taller cuando tú estás escribiendo tu guión. Cuando tú empiezas a escribir tu guión, pues tienes que tener la idea, tienes que tener tus personajes, tienes que tener lo que les va a ocurrir, dónde les ocurre, cuándo les ocurre, cómo arranca tu película, cuál es el primer punto de giro, cuál es el segundo punto de giro, cuál es el clímax, cómo resuelves tu película con un final abierto, con un final cerrado, ¿no? Pero creo que también de la parte de guión ya han llevado dos o tres cursitos de guión por ahí. Entonces, nosotros le veríamos más de la parte de narración enfocada al caso del cinema, del cine. Entonces, la narración cinematográfica, pues sí tiene características diferentes a una narración que tú realices en televisión, o que tú realices para una serie, o que sea para un cómic, o que sea para la radio, ¿no? Entonces, sí tiene características completamente específicas como se narra en cada uno de los diferentes medios de comunicación. Después veríamos la parte del montaje, ¿no? Para Eisenstein lo más importante era el montaje. Y Eisenstein decía que no solamente el montaje estaba en una toma con otra toma, eso era el montaje externo, pero también debía de haber un montaje interno. Entonces, cómo tú planeas tu plano, tu ángulo, tu iluminación, tu puesta en escena, ese sería también un montaje interno y ese montaje interno tenía que contribuir a la idea global de la película, ¿no? Entonces no solamente se trataba de enlazar planos, sino cada plano tendría sus propias características estilísticas, sus propias características de contenido, y entonces en cada plano tú estás contando o tú estás presentando un punto de vista y estás presentando una información y estás presentando una ideología en cada uno de los diferentes planos. Entonces vamos a ver también la parte del montaje, que habría varios tipos de montaje muy importantes. Y otro tema muy importante sería la parte de diseño de arte. Aquí es una fotografía de Blade Runner. Entonces Blade Runner se va a caracterizar por este diseño de arte de los espacios, que son espacios muy eclécticos. Y creo que salen personajes que conviven en la ciudad de Los Ángeles. No me acuerdo si es 2030, pero hay chinos, latinos, árabes, a lo mejor hasta algún mexicano por ahí, en las calles, y este es modelo completamente futurista, ¿no? Este modelo futurista de la ciudad pues va a influir a otras películas en cuanto a la parte del diseño, en la parte de creación de escenografías, creación de atmósferas, creación de vestuarios, y de efectos especiales principalmente, ¿no? Entonces, esos serían algunos elementos que veríamos en este segundo aspecto, que sería la parte que tiene que ver con el análisis cinematográfico. Y la tercera parte ya sería esta parte de teoría. Entonces, la teoría es muy importante. Entonces, no solamente habría que ver películas, no solamente habría que ver la narración y cómo están contadas las películas, no solamente habría que saber la parte de la historia del cine, sino también a la par que el cine va surgiendo y a la par que va habiendo directores muy importantes, también se va a teorizar. De hecho, también Eisenstein va a ser uno de los primeros teóricos y él hace una película muy importante. Hace Alexander Nevsky y hace otra película, la película anterior de Eisenstein, y va a ser una teoría de por qué escogió la música, por qué escogió la imagen, por qué este encuadre, por qué esta composición, y qué quería decir con la relación entre los planos y con cada plano en particular porque estaba compuesto de tal manera, ¿no?
Entonces muchas veces en los planos explicaba que quería producir un choque de figuras, un contraste entre cada uno de los diferentes planos para producir determinadas ideas. Entonces también para este Eisenstein, un plano representa una idea, un plano representa una concepción de lo que quieres mostrar. Entonces por eso muchas veces tiene que estar muy planeado, muchas veces tenemos que hacer el storyboard de qué queremos meter en cada plano y qué queremos que se vea y que nada nos estorbe, ¿no? Que no nos falte ni nos sobre información con lo que estamos presentando en cada uno de los diferentes planos. Aquí, en esa parte de teoría, también uno de los teóricos más importantes va a ser Pier Paolo Pasolini. Entonces, Pier Paolo Pasolini va a hacer una teoría acerca de un cine. Entonces, Pasolini te dice que todo el cine, principalmente sería de narración. Principalmente las películas de ficción serían un cine narrativo, pero también muchas veces los documentales también serían narrativos. Entonces Pasolini es poeta, es pintor, es escritor, entonces quiere hacer un cine de poesía. Entonces, para hacer un cine de poesía no tendría que ser tan narrativo, sino tendría que ser un cine que ponga más símbolos, que ponga más metáforas, ¿no? Entonces él crea la teoría de un cine poético y entre los directores que podían estar considerados como un cine poético estaría Tarkovsky, estaría Pasolini, estaría Buñuel, a lo mejor algunos momentos de David Lynch o algunas películas como Godard. Para la parte de teoría va a ser muy importante las exposiciones. Entonces, sería crear equipos. Entonces, a ver si para la siguiente semana, que sería la semana número 2, podemos crear equipos de 4 o de 5 personas para ver la parte teórica. Este, para ver esta parte teórica, vamos a ver el índice de un libro la próxima semana. Y este libro se divide principalmente en 4 capítulos y cada equipo pues, podría uno de estos 4 capítulos del libro, ¿no? El primer capítulo va a hablar acerca de la cultura visual, luego va a hablar un poquito acerca de la teoría de Peirce, luego va a hablar acerca ya de cómo se está manejando lo que tiene que ver con el cine digital y va a terminar haciendo una propuesta pragmática o semiótica de cómo se relaciona el cine con el espectador. Entonces, como nosotros nos comunicamos personalmente, que de repente nos presentamos, hablamos de determinada manera, y también muchas veces hay una cooperación entre lo que yo estoy diciendo y tú estás tratando de entender aquello que yo digo. Lo mismo sucedería en el caso del cine, ¿no? Hay una presentación, hay un enunciador, hay una manera en que se presenta, y también hay una cooperación entre lo que el receptor está oyendo y lo que está recibiendo de la película. Entonces, esta es una tesis de doctorado. Este, esta es una tesis de doctorado que va a realizar eh, eh, este señor que está en la fotografía. Y él quiere relacionar dos conceptos muy importantes, ¿no? Entonces, los conceptos muy importantes que quiere desarrollar Royden es el concepto entre la relación entre semiótica y lo digital. Entonces, para desarrollar estas dos ideas entre la semiótica y lo digital, va a utilizar a Peirce. Entonces, Royden es así como especialista en Peirce. Entonces, ha dado muchos cursos de maestría y muchos cursos de doctorado acerca de Peirce. Y ahora lo que trata de hacer es ver cómo se podía hacer una semiótica de lo digital. Esta semiótica de lo digital pues tiene que ver con cómo se crean los escenarios digitales, los personajes digitales y los efectos que tienen que ver también en la parte de lo digital, ¿no? Entonces yo conocí a Royden creo que hace 25 años, entonces yo fui jurado en su tesis de licenciatura, pero luego hizo una maestría y luego hizo un doctorado, creo que también en la UAM, y esta es su tesis de doctorado. Entonces él trata de ver estas características del cine digital. Entonces lo que plantea Royden es que no es lo mismo el cine analógico de lo que sería el cine digital, ¿no? Entonces en el cine analógico tú necesitabas locaciones, necesitabas personas y los efectos no eran tan perfectos, ¿no? Ahorita lo que vimos con este Méliès, se ve que de repente cae una navecita
y casi te echan en una maqueta, te echan la navecita como de maqueta y ves que va cayendo la nave, ¿no? En el cine digital, pues ya puedes hacer la caída de una nave, que se mueva una nave, que vuele una nave, todo digitalmente, ¿no? Entonces, este cine digital, en cierta manera o en cierta forma, va a estar completamente ligado a la animación. Porque para producir este fondo digital, muchas veces que sea tridimensional, o para hacer que un personaje digital mueva la cabeza o mueva la mano, o para los efectos digitales, este, son casi animación. Entonces todas las nuevas películas, todas las nuevas superproducciones tienen bastante de animación, animación digital, para hacer estos fondos y para hacer todos estos diferentes tipos de efectos, ¿no? Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que se hace Roiden acerca de cómo funciona este cine digital, pero no solamente desde el punto de vista de la técnica, sino también desde el punto de vista de la estética. Porque el cine digital nos está marcando toda una nueva estética que tiene que ver con la posmodernidad, que tiene que ver con el hipercine. Entonces es muy importante este cambio. Entonces en el cine ha habido muchos cambios. Uno de los cambios es del cine mudo al cine sonoro, al cine de color, al cine de doble, al cine en 4D, al cine digital. Entonces sería uno de los cambios muy importantes a nivel estético, pero también a nivel industrial, porque ya las películas se van a hacer más rápido y también las películas se van a producir, se van a ver en diferentes plataformas, en diferentes sitios de streaming. Y otro tema que pensaba que era muy importante, que también está mencionada en el programa, sería la de la recepción cinematográfica. ¿Qué está pasando con cómo estamos consumiendo cine, cómo estamos viendo cine, qué tipo de cine nos interesa? Y también hay como una especie de antropología del cine, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos al cine? ¿Comemos palomitas? ¿Vamos solos? ¿Vamos acompañados? ¿A qué cines preferimos ir? ¿Qué tipos de películas nos gustan? Entonces también es muy importante el punto de vista de la recepción cinematográfica. Este sería el libro que vamos a ver. La otra semana se los voy a enviar, está digitalmente. Entonces yo fui ahorita a la feria del libro que estaba en el Zócalo y este Roiden ha dirigido esta colección. Entonces llevan 5 libros o 6 libros en esta colección y estaban los otros 4 libros, pero el de Roiden no estaba y ese era el que yo quería comprar, pero no estaba físicamente, pero por lo menos está digitalmente, ¿no? Entonces los voy a enviar la próxima semana para que revisen un poquito estos 4 capítulos. Y entonces un equipo va a exponer el capítulo 1, otro equipo va a exponer el capítulo 2, otro equipo va a exponer el capítulo 3 y el último equipo expondría el capítulo 4. Hay otro libro que también acaba de salir hace 2 años, que se llama acerca del consumo cinematográfico y también está dividido en 4 capítulos, pero uno, no me acuerdo si es el tercero o el cuarto, está dedicado principalmente a la recepción cinematográfica. Creo que es el cuarto, es el último. Entonces vamos a ver el capítulo de la recepción cinematográfica en relación con los cambios digitales, ¿no? Entonces sería una exposición acerca de la recepción cinematográfica y habría cuatro otras exposiciones acerca de este libro de Roiden. Entonces el libro se llama La semiosis en el cine digital, síntesis, síntesis y traducción de sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que es un libro muy, muy interesante. Y sería un libro muy, muy interesante porque en el campo de la teoría, la mayoría de los teóricos son norteamericanos, ingleses, franceses, italianos, pero que se hace poca teoría realmente en México, ¿no? Entonces, como se hace poca teoría en México, creo que gente que está haciendo teoría en cine, pues a lo mejor más de 10 personas que hagan teoría de cine, creo que no hay muchas. No hay mucha gente que haga teoría, entonces creo que es muy interesante ver gente mexicana, investigadores mexicanos que hagan teoría, ¿no? Y creo que este libro de Roide, pues yo creo que sí le ha de haber llevado bastantitos años pensar, plantear toda la teoría, y una teoría que no fuera copia de otros países, que no fuera copia de otros autores, ¿no? Este libro está publicado en la UAM Coajimalpa, y entonces el libro que vamos a ver, en la parte teórica, ¿no? Y creo que sí nos habla de lo que está ocurriendo actualmente en el campo del cine. Ya para resumir, entonces los principales
temas, los principales conceptos, las principales ideas que vamos a ver es la historia del cine, que la vamos a ver eh, más o menos los días lunes, análisis de cine, que los veríamos los miércoles, y teoría de cine, que serían estas exposiciones que vamos a ir haciendo los días jueves. Entonces tendríamos que ver películas, tendríamos que hablar de la historia del cine, tendríamos que hablar de cómo se analizan las películas y tendríamos que teorizar acerca de qué está pasando en el cine actualmente. Entonces, otra vez resumiendo las ideas, sería la historia del cine, sus estilos, sus movimientos, sus directores, su evolución, hasta llegar al cine mexicano. El análisis cinematográfico, que serían los elementos de imagen, de sonido, de puesta, etcétera, etcétera. Y la teoría de cine, que sería qué está pasando con la parte digital del cine y también qué está pasando con la parte de significación en el caso del cine.